lo que estoy haciendo. Miguel, aprovecho para preguntarte, ya que has comentado Europa, MSCI y Estados Unidos, aprovecho para ponerte este gráfico de Bank of America, donde se muestra ese comportamiento relativo. Hablábamos de que mientras Estados Unidos ha iniciado positivo, pero más o menos en rangos normales, vemos que Europa pues lleva ya unas cuantas semanas de subida, ¿no? Y ahora mismo si cogen lo que han hecho Bank of America es coger todas esas acciones estadounidenses y esas acciones europeas y hacer el ratio, ¿no? Y el ratio está empezando a romper una tendencia que llevaba de liderazgo, ¿no? Donde las acciones estadounidenses lo hacían mucho mejor que las europeas. En tu perspectiva, entonces, ¿no crees que este liderazgo vaya a cambiar, ¿no? ¿Crees que Estados Unidos en principio podría recuperar el liderazgo? Yo es que yo soy un inversor de largo plazo y el tiempo lo que me ha demostrado siempre es que la bolsa termina recogiendo antes o después el valor real de las compañías. Hicimos un estudio hará como justo antes de la pandemia. De hecho, saqué un vídeo que está publicado por ahí de cómo una compañía se valoraba en función de las valoraciones del private equity, ¿no? El private equity al final es lo más real, es decir, tú pagas por algo que tocas, o sea, no es como aquí que tú compras Amazon y bueno, realmente no tienes ni puñetera idea más allá de los datos que te están publicando determinadas personas. En el private equity tú haces una due diligence de verdad. Contratas a una consultora, te hace una due diligence y sabes lo que estás pagando. Bueno, pues reflejaba que en el largo plazo las valoraciones reales coinciden con las que estamos haciendo del private equity, es decir, los múltiplos de EBITDA. ¿A dónde quiero llegar? A que yo creo que la valoración en el largo plazo refleja lo que realmente es la compañía. Las especulaciones y todo eso las podemos ver en plazos más cortos. No tiene que ser en el intradía, ni en el mes, ni en el año, sino a lo mejor en un par de años hasta que se corrigen. Y yo creo particularmente que la economía americana tiene unas bases muchísimo más sólidas que la economía europea. Ellos en los últimos años, en menos de la última década, han conseguido ser totalmente autosuficientes energéticamente hablando. Sus compañías siguen siendo las preponderantes en todo. Y de hecho no hay más que ver cómo funciona el mercado. Es decir, durante la mañana está ratoneando hasta que abre Wall Street. Y a partir de ahí Europa se mueve al son de lo que ocurre allí. Entonces yo personalmente creo que la economía americana va a estar muchísimo mejor en los próximos 2 y 3 años que la europea y que lo que estamos viendo es un ajuste de unas valoraciones fundamentalmente de las tecnológicas que se habían ido literalmente de madre. Y que, cuidado, que creo que tener en tu cartera tecnológicas no es que sea aconsejable, es que es imprescindible, porque es el futuro. Bueno, hablábamos también. Luego, si queréis, hablamos de alguna noticia que ha salido estos últimos días sobre salud. Tecnología y salud es el futuro. Hablábamos también hace unas semanas, recuerdo, de que va a llegar un punto en el que la tecnología va a estar a unos múltiplos muy atractivos y vamos a empezar a encontrar incluso mucho valor en ciertos sectores que en principio la gente está descatalogando por ser sectores más cíclicos o más sensibles a las subidas de tipos y que han sufrido más. Y en esos sectores odiados pues podemos empezar a encontrar valor. Creo que Gustavo también lo comentaba hace unas cuantas semanas. ¿Y qué opinas también? Te aprovecho para preguntar, ¿qué opinas también de lo que ha dicho Miguel sobre el liderazgo estadounidense y sobre esta que nos comparte Bofa? Hombre, pues yo qué duda cabe, ¿no? Que Estados Unidos tiene 60 o 70 compañías que tiran del mundo, ¿no? Eso no... Lo que pasa es que tienes que sacrificar calidad por rentabilidad. Esto es lo de siempre, ¿no? Dicho lo cual, lo más interesante que ha dicho Miguel Ángel y lo cual me parece pues un poco para enmarcar, ¿no? Es la frase que dice en la cual en el 100% de los casos precio y valor se cruzan a largo plazo. Es decir, si tú compras una compañía que por alguna, cuya cotización está por debajo de su valor intrínseco, tienes que dejar, necesitas de largo plazo para que eso se corrija, ¿no? Esa ineficiencia del corto plazo se corrija a largo plazo. Eso que dice Miguel Ángel me parece que es fundamental y que es un mensaje que hay que transmitir, ¿no? Y es que en el largo plazo el mercado es 100% eficiente y una compañía siempre que está barata va a tender a converger, ¿no? Entre el precio y valor. Es una cuestión de tiempo, ¿no? Dicho esto, pues bueno,
Creo que en Europa ha habido, en el año 2022, hemos encontrado unas oportunidades que no se habían visto en los 10 años anteriores, sobre todo en el sector industrial y en aquellos, porque es aquellas empresas donde estaban muy penalizadas en costes, ¿no? por el tema energético, y que sabemos que es una situación claramente value, una situación claramente coyuntural, ¿no? En cuanto se normaliza esos costes, ¿no? Y por los cuales estas empresas están sufriendo demasiado, pues sabemos que esas empresas van a tirar. Y por eso ha entrado mucho dinero. Yo aposté por Europa hace unos meses, dije que Europa iba a tirar y efectivamente es lo que ha pasado, ¿no? Es donde más baratas se han visto muchas empresas, ¿no? Además, un proceso de desgasificación, la guerra termina, las cosas vuelven a normalizarse y las empresas, como bien ha dicho Miguel Ángel, vuelven a cotizar en su valor intrínseco, ¿no? Y no por debajo de él. Dicho esto también, Javier, pues claro, ¿qué es lo que más, dónde más valor hemos encontrado en el 2022? Pues en el sector industrial. ¿Dónde más valor es susceptible de encontrar ahora? Pues en el sector tecnológico. Claro, tenemos que empezar a mirar ya recuperación en el sector tecnológico, o anticipar recuperación en el sector tecnológico, anticiparnos a probables bajadas de tipos de interés y, por tanto, potenciales precios más altos en activos de larga duración. Y yo en eso vamos 100% de acuerdo. Todo lo que cae o todos los sectores penalizados son los donde más oportunidades hay de encontrar valor, ¿no? A largo plazo. Y valor siempre hay en todos los sectores, da igual que sea un sector industrial, sector real estate o sea sector tecnológico. El hecho de que sean empresas de crecimiento no significa que no sean que no podamos hallar valor, mucho menos. Hay empresas muy baratas ya en el sector tecnológico que vamos, en el momento en que se recupere, pues vamos a ver cotizaciones muy interesantes, ¿no? Efectivamente, sea cual sea el sector, sea cual sea la región, siempre podemos encontrar valor, ¿no? Carlos, ¿qué opinas de todo esto? Voy a aprovechar para poner también otra gráfica que sería, bueno, nos comparte Morgan Stanley esa valoración del resto del mundo, cómo está el ratio en descuento versus Estados Unidos, ¿no? Esa valoración más atractiva que hay en cuanto a Estados Unidos. Luego también hemos visto esta gráfica de Europa, JP Morgan también dándonos la valoración de China, Japón, mercados emergentes un poco más atractivas que lo que vemos ahora mismo, que somos el índice Standard & Poor's en Estados Unidos, más 7, más 30, era 12 meses. Claro, mi pregunta es, ¿puede haber un cambio de liderazgo? Ahora que ya he preguntado por Europa, no sé si Europa en general no te gusta mucho en el sentido de que lo que estamos viendo ahora. ¿Qué opinas de otras opciones? ¿O seguiríamos viendo Estados Unidos como liderazgo absoluto del mercado? Javier, no sé si tienes un problema de audio, pero yo al menos te escucho mal, ¿eh? No es el resto. ¿El resto me escucháis bien? No. Ahora sí se te escucha. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, te escuché, pero se escuchaba ¿Puedo hablar, Javier? ¿Puedo hablar? Repito si no mi pregunta, Carlos. Ahora sí, no, te escuché. Lo que pasa es que vale. Porque no estaba llegando bien el audio para el resto. Gracias. A ver, creo que existe un gran descuento, pero hablo de memoria, igual me bailan algo los datos. Me suena que en el año 2000 el peso de los intangibles en la economía era menos del 20-30% y actualmente es más del 80-85%. La contabilidad es el lenguaje de los negocios, todos lo sabemos, pero tiene sus peculiaridades. Y podríamos tener dos compañías, una industrial y una tecnológica, con exactamente el mismo modelo de negocio, el mismo producto, pero simplemente diferente tipología de empresa, una industrial y otra tecnológica, que por las características que hay en la contabilidad de hoy en día, tendrían el mismo free cash flow yield, pero tendrían un PER diferente. El PER de la compañía industrial sería mucho más atractivo que el de la tecnológica, pues por los gastos de investigación y desarrollo y otros aspectos muy relacionados con los intangibles. Esto tiene un peso muy relevante en índices como el americano, donde las compañías tecnológicas más importantes del mundo están presentes. Entonces, hay que tener en cuenta que al tener un porcentaje de intangibles, el S&P 500 bastante más elevado que el DAX, ópticamente, si miramos el PER, va a cotizar más barato siempre el DAX. Lo que tendríamos que empezar a mirar es desde un punto de vista de múltiplo sobre el flujo de caja. Entonces ya tendríamos una realidad, porque el ejemplo que os puse antes tendrían diferente PER, pero tendrían
el mismo múltiplo sobre flujo de caja. Esto por un lado, y por otro, pues lo que decía también antes, no es lo mismo la ciclicidad que puede tener un BMW consumo discrecional como puede ser un Adidas o real estate como puede ser Vonovia en Alemania, que la ciclicidad que puede tener un Apple, que en mi opinión es bastante menos cíclico. Todo esto hay que meterlo en la coctelera y tenerlo en consideración. ¿Considero que Estados Unidos está más caro que el resto del mundo? Sí, pero con letra pequeña. Si comparamos el DAX con el S&P 500, no, me quedo con el S&P 500. Si comparamos el universo de small caps europeas que podemos encontrar en compañías con ventajas competitivas, barreras de entrada y demás, desde luego que sí, que es donde pues, nosotros estamos intentando pescar. Compañías como las que comentamos en otros programas, Corticeiria, que es prácticamente un monopolio en la industria del corcho, Veralia, que es el líder europeo en la industria del vidrio. Estas compañías cotizan, Corticeiria siendo un monopolio a 12 veces beneficios, Veralia siendo un oligopolio a 9 veces beneficios. ¿Está más barato eso que el S&P 500? Sí, desde luego. Pero a grandes rasgos, si cogemos un ETF del DAX o del S&P 500 y me dices dónde meterías el dinero para los siguientes 10 años, me quedaría con los ojos cerrados con el S&P 500. Hay una cosa importante que, Javier, que me gustaría matizar de lo que dice, bueno, no matizar, sino añadir a lo que dice Carlos, sí, claro. Y es que tenemos carteras permanentes. Y en eso Carlos es experto, ¿no? Me consta. O sea, que no importa en la parte del ciclo en la que estemos, que si alguien no quiere tener o quiere reducir la volatilidad del ciclo, pues tiene la opción, ¿no?, de acudir a un profesional como Carlos que trabaja con este tipo de instrumentos, de carteras, ¿no? Efectivamente, siempre hay lugar, ¿no? Para, como bien habéis dicho antes, hay que invertir, siempre hay lugar para encontrar valor. Lo que pasa que hay que ver qué activos y obviamente, como dice Carlos, meter en la coctelera y decidir, ¿no? Y tomar una decisión. Muy interesante estos que has comentado de cómo distorsiona el PER, el tema del peso tecnológico por toda esa parte de intangibles, ¿no? Marc, ¿cómo lo ves tú todo esto? Diferentes desde BlackBerry, ¿cómo lo estáis viendo? Ya no es Europa, diferentes regiones mundiales, ¿estás fijándote en algo? A lo mejor, no sé si tenéis algún comentario sobre el tema China con este rebote que estamos viendo, que están disparadas todas. No sé si lo estáis viendo desde BlackBerry. Sí, la verdad que, bueno, yo estaba pensando un poco en lo que comentaban, ¿no? Y creo que Miguel hablaba de creo que en los próximos 2-3 años lo hará mejor Estados Unidos que Europa, y luego Carlos hablaba de 10 años, ¿no? Y yo estaba pensando efectivamente, la economía americana es mucho más flexible y dinámica y siempre va a ser mejor, porque no es que esté un paso por delante de Europa, está a las antípodas, ¿no? Y por lo tanto, la economía americana siempre es un activo que hay que tener en consideración. Luego, lo de la tecnología, el valor, el growth, al final se trata de comprar barato o comprar bien, ¿no? Y podemos comprar bien, a veces un poquito caro, porque el crecimiento consigue abaratar, ¿no? Al final el PER, ¿no?, lo abaratas creciendo el beneficio. Y Peter Lynch nos enseñó mucho a operar desde el value investing el growth, ¿no? Al final era un experto comprando growth, aunque es recordado por el value investing, porque él compraba crecimiento muy elevado y tiene ratios comparativos muy buenos. Y fíjate, por ejemplo, que Meta, estamos hoy en día hablando de una compañía que estamos, yo creo, sobrevalorando sus debilidades, y haciendo números rápidos te encuentras con una cotización que tiene 48 billones en caja y que ya vale 346 billones en capitalización. Estamos hablando de una caja del 14% de su capitalización, una compañía que tiene unos márgenes tremendos y que si mañana Zuckerberg se le quita de la cabeza ¿cómo le llaman?, el metaverso, automáticamente la compañía, con los márgenes que tiene, pues se puede equivocar. Pero aquello que nos enseñó también Warren Buffett del margen de seguridad, hombre, ya se empieza a oler en algunas compañías tecnológicas. Entonces, a partir de ahí, yo creo que tiene que haber un poquito para todos y cada uno tener una estrategia clara. Pero el hecho de sobreponderar algunas cuestiones europeas no quita para nada el hecho de que Estados Unidos tiene que ser siempre una prioridad en todas las carteras, porque desde luego Estados Unidos es bolsa, es mercados financieros, lo entienden de otra manera
le dan la importancia que tiene, y aquí en Europa parece que sea como un mal endémico que a veces sobra, ¿no? Y en Estados Unidos es el epicentro del capitalismo, porque al final es el mercado de capitales, no hay más. Y por lo tanto, yo creo que las valoraciones que empezamos a ver en Estados Unidos, incluso en la tecnología, en casos como Meta, por ejemplo, pues están siendo muy positivos. Así que yo creo que hay valor en todos lados. Lo que creo que no va a ser positivo es comprar un índice y esperar por esa volatilidad que hablamos y todas las circunstancias que hay. Y creo que el stock picking va a ser ahora el punto clave de la gestión, buscar oportunidades donde las haya y tener carteras que sean realmente competitivas fuera de la gestión beta. Javier, perdonadme, yo creo que hemos acabado, por suerte para nosotros, una década donde llegaba cualquiera, iba al mercado, pedía al banco, pedía dinero, se lo daban al 1%, llegaba, se compraba un ETF de, yo qué sé, de el que fuese, y le daba un 15%. Es decir, y le cobraba muy poco porque la gestión pasiva, al final, ella sola se retroalimentaba. Es decir, con los beneficios volvías otra vez al banco, le pedías más dinero, lo volvías a invertir y tú mismo hacías crecer la bola. Con lo cual, la gestión activa perdía todo el valor que ha tenido en mi época, durante 30 años. Los 10 últimos años han sido los años más duros a la hora de hablar con los clientes, porque te decían, no, es que, oiga, cómprese un ETF con el dinero presta en el banco que le saca usted una rentabilidad. Es decir, la señora que antes te decía, no tiene usted un pagaré que le dé el 6%, pero si es que con eso me conformo. Le decías, no señora, eso ya no existe. Bueno, venía otro que entendía un poco más y te decía, ¿y no se compra usted un ETF del S&P 500 o de quien fuese? Claro, tenías que decirle, no, yo no, cómprelo usted, yo es que se supone que añado valor en otras cosas, pero luchabas de una manera brutal contra unos índices que se autorretroalimentaban con ese dinero prácticamente gratuito que había en el mercado. Si tenías capacidad de poner activos pignorados, te financiabas al 1% y a menos del 1% en muchos casos. A competir contra eso, la gestión activa era cuasi imposible. Fíjate que eso que está diciendo Miguel Ángel es extremadamente importante, ¿no? Desde el año 2009, que tocó el Standard & Poor's 500 un mínimo en 700, son 600 y pico puntos, el Standard & Poor's 500 ha obtenido una rentabilidad de hasta los 4.000 puntos, más o menos de un 16% anual. Eso, para cualquier gestor, es la ruina. Porque ¿cómo vas a justificar tu alfa contra un índice que tiene las 500 empresas más potentes del mundo, con los tíos más inteligentes del mundo, subiendo al 16% al año? Es que nadie te va a pagar una prima por eso. Es que nadie dice, no, es que el 95% de los gestores no baten al índice. Pero ¿cómo coño van a batir al índice con una Fed detrás y unas quantitative easing inyectando 100.000 millones de dólares? Ahora es el momento nuestro, el momento del alfa. Como bien decía, ahí no me acuerdo de Mark me decía que muy bien, es el momento de dejar el dinero en manos de gente como Mark o de Carlos, que hablan de Peter Lynch, ¿no? Ese gran desconocido durante estos 10 años, ¿no? Porque ¿quién va a nombrar a Peter Lynch? Estos 10 años que, a pesar de eso, el tío se levantó un 29% al año, ¿no? Durante 14 años, si no mal recuerdo. Sí, creo que fue así, algo así, ¿no? Sí, sí. Pero claro, ahora es el momento de confiar en este tipo de personas, ¿no? Que nos recitan a Peter Lynch, que es la maravilla del value investing, ¿no? Con Buffett, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora es nuestro momento, ahora jugamos 11 contra 11 y no 11 contra 36, ¿no? Como ha venido siendo estos 10 años, y lo vamos a ver, ¿no? Vamos a tener buenos resultados, vamos a poder comprar barato, nos vamos a divertir muchísimo y vamos a ganar dinero, ¿no? Seguro. Qué bueno esto que comentáis, ¿no? Más alfa y menos beta, que era lo que hemos venido diciendo varias charlas ya y varios días donde, bueno, y de hecho este año mismo se ha visto, ¿no? Que ya, no sé si mostrábamos un gráfico un día donde más del 60% de las empresas del propio S&P 500 lo hacían mejor que su índice. Entonces, bueno, el año del stock picking, ¿no? Sin duda, veremos a ver si se cumple así. Por lo menos empezar el año con las megacaps corrigiendo, por lo que ya es fácil sacarle un poco de ventaja al índice por esos pesos. No sé cómo lo ves tú, Carlos, ya que hemos sacado este tema. ¿Crees que va a ser así? ¿Crees que va a ser entramos en unos años donde hay que hallar más el valor? Buscar gente a lo mejor que, aunque nos cobre más que un índice pasivo, pues también haga ese trabajo, ¿no? De meterse en el barro y de buscar.
Creo que sí, creo que sí. Bueno, ya se ha demostrado en el año 2022 que sí. Hay fondos que han caído un 30%, un 40%, un 50% y otros fondos que han hecho más 20, más 30, más 40. Sí que es cierto que para mí es un año algo engañoso porque esos gestores que tienen la capacidad, que envidio, de poder meterse en materias primas, en shipping, en oil, se han visto claramente beneficiados. Ese no es nuestro mercado. Nosotros invertimos a largo plazo en compañías de calidad y no nos vamos a meter, aunque haya grandes oportunidades en el sector de oil and gas y similar. Entonces, creo que se han visto muy beneficiados grandes gestores como Álvaro Guzmán, que saben pescar muy bien en esos ríos. Para los siguientes 5 años no va a ser tan sectorial, en mi opinión. Va a haber una mayor rotación, vas a tener que saber moverte entre diferentes sectores, no solo materias primas, oil and gas y similar. Y creo que sí que será la realidad de esos gestores que se saben posicionar en las típicas. Yo lo que veía cuando estaba en gestión discrecional de carteras, llevando carteras de clientes en Santa Lucía y en los demás sitios en los que he estado haciendo ese tipo de trabajo, es que la mayoría de los fondos tienen las mismas acciones. La mayoría de los fondos blockbuster, los Capital Group, New Perspective, los Robeco, Consumer Trends, todos estos que gestionan 8.000, 10.000 millones, es ridículo. Todos llevan prácticamente los mismos holdings. No, en mi opinión no generan nada de valor porque es prácticamente como comprar un índice. Esos gestores que yo creo que en España sí que hay bastantes, que se salen un poco out of the box y no llevan los típicos holdings, no llevan Google, Visa, Mastercard, Nike, las típicas que todos conocemos y se van a historias un poco más diferentes, creo que sí que van a generar mucho alfa, pero no un periodo de 12 meses como hemos visto ahora, sino un periodo de 3-5 años. Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias por tu análisis. Aprovecho para preguntaros, empiezo